Buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Mi nombre es Andrea Méndez y hago parte del equipo del Museo de la Independencia Casa del Florero. El día de hoy, con motivo de la 27ª Semana de la Independencia, 210 años de los hechos del 20 de julio, la conmemoración de los 60 años de historia del museo y la reciente apertura de nuestra exposición virtual Astronomía en tiempos de independencia, el museo los invita a participar de la conferencia Firmamento y Atlas Terrestre, la astronomía que practicó Francisco José de Caldas, la cual será presentada por José Gregorio Portilla. José Gregorio Portilla es doctor en física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Ha publicado diferentes textos sobre astronomía y mecánica celeste, como los que pueden observar en pantalla. Actualmente es docente e investigador en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y la Unidad Observatorio Astronómico Nacional, del cual fue director. La conferencia tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos. Recuerden que durante la charla pueden consignar sus preguntas en los comentarios y al finalizar serán resueltas por nuestro invitado. Sin más preámbulos, disfrutemos de la intervención de Gregorio Portilla. Bueno, muy buenas tardes. Tal y como lo dijo Andrea, la charla se titula Firmamento y Carta Terrestre, la astronomía que practicó Francisco José de Caldas. Para aquellos que no están muy familiarizados con la historia patria, simplemente hago esto como manera de recorderis. Francisco José de Caldas fue un importante prócer de la independencia, que nació en Popayán y murió fusilado en Santa Fe en el proceso de reconquista por parte de los españoles. Caldas es muy conocido en la historia de la ciencia en Colombia porque fue uno de los primeros exponentes de la ciencia criolla que vendría a ser conocido aquí en nuestro país. Él hizo estudios en diversas ramas de la ciencia, como los pueden ustedes ver ahí, tanto en botánica como meteorología, astronomía, zoología, pero también fue el iniciador del periodismo político, también hizo estudios económicos, etc. Y fue, digamos, el principal editor y publicó numerosos trabajos en la primera revista cultural de la nación, que fue el seminario del Nuevo Reino de Granada. Eso es lo que respecta a su actividad cultural. En lo que tiene que ver con su actividad de prócer, pues Caldas, como miembro de esa élite cultural que había en ese momento, a finales del periodo colonial español, estuvo directamente involucrado en el proceso independentista de nuestra nación. Se sabe muy bien que él, como director del observatorio, permitió que los digamos, conspiradores al régimen español se pudieran reunir de manera camuflada en las instalaciones del Observatorio Astronómico, y ahí fue planeado lo que vendría a conocerse como la asonada del 20 de julio. De hecho, Caldas tomó parte activa en el detonante de esa asonada. Bueno, y no solamente eso, sino que también él posteriormente, a los pocos años, participó como militar en el periodo de la Patria Boba, que fue el conflicto entre los federalistas y centralistas, y también participó activamente en la planeación para defender
a lo que en ese momento eran las Provincias Unidas, que se enfrentaban de nuevo al proceso de reconquista por parte de los españoles. Bien, en lo que concierne a la presente charla, nosotros solo nos vamos a concentrar en lo que atañe a los estudios astronómicos que realizó Francisco José de Caldas. Lo primero que hay que decir es que Caldas pues estudió, hizo su educación básica, lo que podríamos denominar su primaria y su bachillerato en lo que era hace más de 200 años. Él lo hizo en Popayán, pero después fue enviado de Popayán a Santa Fe de Bogotá, a la Universidad del Rosario, donde él hizo estudios de Derecho, digamos sus estudios universitarios, y salió como profesional en Derecho. Eso lo hizo, como le digo, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Él culminó esos estudios y regresó a Popayán, pero allá no se sintió a gusto practicando el derecho. De hecho, él se enfermó, parece que no le gustaba mucho realmente ejercer su profesión, y fue cuando comenzó ahí a interesarse por la astronomía, fundamentalmente astronomía de posición, la cual lentamente fue aprendiendo de forma completamente autodidacta. Él dice en sus cartas, cayeron providencialmente unos libros ahí a Popayán, unos libros de astronomía, y él comenzó a leerlos y le cogió gusto, al asunto. Pero bueno, ya Caldas era un tipo hecho y derecho, ya era grandecito y bueno, no podía quedarse siempre estudiando, entonces había que ejercer una profesión. Entonces él escogió una profesión que fue la de bubonero. Él comenzó a vender fundamentalmente ropa de pueblo en pueblo, ¿no? cerca ahí de Popayán y de lo que hoy modernamente son los departamentos de Tolima, Huila. Y bueno, en esa actividad como comerciante, pues él le quedaba el suficiente tiempo como para dedicarse a lo que realmente le gustaba, que a él le gustaba mucho pues la observación astronómica, pero también comenzó a darse cuenta de que también le gustaban las planticas, entonces comenzó a aficionarse por la biología, fundamentalmente por la botánica, y también comenzó a darse cuenta pues, de toda la geografía que había ahí en ese momento ante sus ojos. Pues bien, él en esa condición de comerciante de telas que tenía que coger de pueblo en pueblo, él se da cuenta de que el sitio donde él reside, o sea, en el Virreinato de la Nueva Granada, adolecía de un enorme atraso en cuanto al conocimiento de su geografía, ¿no? Y ese enorme atraso de la geografía, pues, producía toda una serie de problemáticas, ¿no? Primero que todo, se dio cuenta de que el trazo de los caminos eran completamente absurdos. La gran mayoría de los caminos por los que él pasaba, a lomo de mula, estaban muy mal trazados. Eh, Fuera de eso, ese desconocimiento de la geografía implicaba que habían agudas disputas entre las poblaciones, entre los diferentes pueblitos, por cuestión de límites, y todo eso pues implicaba una dificultad para llevar los productos, digamos los productos de las cosechas, o los animales, las gallinas, los cerdos, si yo quería venderlos, llevarlos de un sitio a otro, pues eso ocasionaba una serie de gastos que no tenía por qué haber si existieran, digamos, un trazo de caminos bien adecuado. Bien, entonces Caldas se dio cuenta de que pues, el estado del conocimiento geográfico del virreinato era absolutamente deplorable. Los mapas que habían en ese momento eran, si los habían, eran muy escasos. Fuera de eso, eran terriblemente inexactos, eran costosos y generalmente estaban reservados solo para los militares. Aquí les muestro un mapa para que ustedes se den cuenta del enorme desconocimiento geográfico que había en ese momento. Aquí les muestro un mapa del año de 1647 de lo que es nuestra moderna nación, Colombia. Pero ustedes pueden ver ahí a la derecha, que pasa algo bien curioso. Eh, se ve que Tocaima está un poquito más al norte que Santa Fe de Bogotá, de acuerdo con ese mapa. Y hay otra cosa aún más absurda, que es Honda, que es una población que está al noroccidente de Santa Fe de Bogotá, aquí está al sur. O sea, es una cosa absurda.
La cosa no había mejorado mucho para el año de 1772, más o menos para la época en que Caldas viene al mundo. Ustedes pueden ver ahí a la izquierda un mapa de nuestra actual nación, ¿m? En donde ven que evidentemente pues faltaba mucho por mejorar. La costa, por ejemplo, de Nariño está absolutamente desproporcionada, ni se diga la península de La Guajira. Y ustedes pueden ver aquí también a la derecha que si bien es cierto ya Honda está al norte de Santa Fe, eso ya es un gran avance, pero también coloca a Tocaima al norte de Santa Fe. Y realmente, como todos sabemos, eso queda que es hacia el sur. Bien, entonces, la afición que tiene Carlas por la astronomía le permite darse cuenta de que, pues hombre, no es tan difícil determinar coordenadas geográficas de un sitio o sitios, y por lo tanto, pues no es tan difícil construir un mapa. De hecho, en 1796, en donde él tiene la oportunidad de hacer un viaje a Santa Fe, a él en un momento dado, cuando saben que él ya tiene algunos conocimientos de astronomía, pues se le encarga la labor de construir un mapa, de hacer un mapa para aclarar una cuestión, una diferencia de límites que había entre dos poblaciones del moderno departamento del Huila, las poblaciones de Timaná y La Plata. De hecho, pues también la misma familia Caldas tenía un problema de limitación de tierras. Entonces, pues esos conocimientos de astronomía que tenía Caldas, pues eran importantísimos a la hora de poder hacer una buena delimitación, no solamente de poblaciones, sino también de asuntos familiares. Entonces, al principio lo que quiere Caldas fundamentalmente es utilizar la astronomía con el propósito de fijar coordenadas geográficas. Y si tú fijas coordenadas geográficas en distintos sitios, no solamente poblaciones, sino cimas de montañas, bordes de los ríos, etcétera, etcétera, con eso puedes ir haciendo una carta geográfica. Aquí por ejemplo, voy mostrando. Por ejemplo, si yo voy haciendo observaciones astronómicas, que veremos ahorita eso cómo se hace, si yo lo hago en Bogotá y después lo hago, si voy subiendo más hacia el norte, en Barbosa, en el moderno departamento de Santander, vuelvo y hago una observación astronómica en San Gil y después en Bucaramanga. Entonces, a través de triangulaciones adicionales, midiendo desde unos puntos las coordenadas astronómicamente fijadas, yo con triangulaciones puedo fijar otras poblaciones. O sea, no es necesario que yo haga observaciones astronómicas en todos los pueblitos, sino que haciendo triangulaciones, que eso es muy fácil hacerlo para alguien que maneja un poco de geometría, pues puedo ir levantando las posiciones de otras poblaciones, como lo podemos ver de esta manera. Sabiendo trigonometría plana, midiendo unos ángulos, midiendo unas distancias, pues uno puede ir colocando o fijando las posiciones de otras poblaciones. Bien, hago esto porque es que casi todos los trabajos astronómicos de Caldas están relacionados fundamentalmente con la determinación de coordenadas geográficas. Y claro, aquí viene una pregunta importante. Antes de mostrarles la pregunta, simplemente muestro acá para recordarles fundamentalmente cuáles son las coordenadas geográficas. ¿Sí? Está la latitud, que es lo que ustedes ven ahí a la izquierda, el angulito que hay con relación al ecuador terrestre. 0 en el Ecuador y 90 grados en el polo norte o menos 90 en el polo sur. Y la otra coordenada es la longitud, que se establece con relación a un meridiano de referencia. Bien, entonces, aquí está la pregunta que uno puede hacerse desde la óptica del siglo XXI. ¿Por qué fijar coordenadas geográficas a través? Porque hay que saber de astronomía. Claro, una persona hoy modernamente, para quien es tan fácil acceder a los mapas y es tan fácil saber su posición, pues puede preguntarse legítimamente, ¿acaso no es sencillo saber dónde está uno al igual que elaborar un mapa? Sí, claro. Pero eso es fácil desde la ciencia y la tecnología del siglo XXI, porque es que nosotros pues ya estamos inmersos en eso, nos parece elemental. Si yo compro un celular de cierta gama, yo ya tengo un receptor de GPS. Si yo compro un carro prácticamente
casi todos los carros que están vendiendo actualmente ya vienen con un receptor de GPS. Recordemos, ahí como ustedes lo pueden ver abajo, el GPS pues está basado en una red de 24 satélites de 20.000 kilómetros de altura, y eso con relación a la red que tienen los gringos, porque hoy en día hay otra red que se llama que se llama GLONASS, que es la que tienen los rusos, o Beidou, que es la que tienen los chinos. Hoy en día pues eso está absolutamente muy popularizado. Ahora, por otro lado, pues las consecuencias de esa difusión de la tecnología, pues todos estamos familiarizados con eso, el hecho de poder saber cómo es la menor, o digamos, el trazado, si yo quiero ir de una ciudad a otra, por qué dirección me puedo coger, lo cual pues hace una aplicación como por ejemplo Waze, o cuando yo pido un taxi, saber que el taxista ya está llegando, todo eso, o lo mismo un rapitendero, etcétera, etcétera, todo eso se puede hacer con tecnología del siglo XXI. Eh, y claro, pues nosotros pues consultamos, por ejemplo, a través de Google Maps, podemos tener el mapa de cualquier zona, de casi cualquier zona del planeta a casi cualquier resolución. Pues claro, nosotros, como les digo, estamos viviendo en el pleno siglo XXI, tenemos toda una serie de aditamentos tecnológicos que no existían en la época en que vivió Caldas. Pues hoy en día tenemos aviones, hoy en día tenemos helicópteros, hoy en día tenemos satélites artificiales, hoy en día tenemos drones y tenemos computadoras supremamente potentes que hacen, digamos, de forma muy sencilla, comparativamente hablando, construir un mapa. Lo que no sabemos es que eso que nos ha permitido el grandísimo avance tecnológico que hemos tenido en las últimas decenas de años, es que hace 30 años o más, conocer la posición geográfica, o sea, saber dónde uno está sobre la superficie de la Tierra, con la misma precisión que tenemos hoy en día con un GPS, o sea, con un celular de cierta, de cierta marca, eso requeriría tener un teodolito, es un instrumento astronómico, tener un reloj debidamente sincronizado, saber con muy buena exactitud las coordenadas de los astros en un momento de la observación, en otras palabras, tener un almanaque astronómico, donde están las posiciones de las estrellas, los planetas, etcétera. Por supuesto, había que tener buen clima, hacer fuercita para que estuviera despejado el cielo y hacer las observaciones astronómicas. Y por supuesto, después de hacer las observaciones astronómicas, pues había que reducir toda una serie de triángulos, de trigonometría esférica. En otras palabras, había que saber de astronomía de posición. Todo eso lo que quiero decir es que antes del advenimiento del GPS, conocer las coordenadas con una exactitud de 6 metros o menos era todo un problema complicado. ¿Y cómo se hacía? Pues se hacía a través de la astronomía. Pues fueron los antiguos griegos que descubrieron que podía hacerse una representación de la superficie terrestre con ayuda de las observaciones astronómicas. Aquí, por ejemplo, vemos un mapa antiguo, probablemente de finales del siglo XVI, donde podemos ver pues cómo estaba desproporcionadita la mayoría de los continentes, pero con eso podíamos más o menos saber cómo era la distribución geográfica en nuestro planeta. Pues bien, a medida, y claro, la gran mayoría de las formas de los continentes, de las formas de las islas, se hacía con astronomía. Pero claro, a medida que se iba investigando, se iba avanzando, pues se iban mejorando los relojes, se iban mejorando los cómputos astronómicos, los mapas fueron cada vez siendo más exactos. Ahí les muestro, por ejemplo, un mapa de Europa del año de 1650, antes del advenimiento de la tecnología de poder saber la longitud con los satélites del planeta Júpiter. Cuando ya se dominó muy bien la técnica de las inmersiones y las emersiones del planeta Júpiter, pues aquí les muestro el mapa de 1764, ya observando los satélites de Júpiter. Observaron ustedes la enorme diferencia que hay, lo que representó un dominio del conocimiento de la astronomía para poder predecir los tránsitos de los planetas de los satélites del planeta Júpiter. Bien, ok. Entonces, claro,
para los que no están muy familiarizados, pues se preguntarán de manera natural cómo es que observando ciertos fenómenos en el cielo se puede saber la posición geográfica de un observador. Pues es fácil. Nosotros ya habíamos visto a la izquierda cómo son las coordenadas geográficas. Está la latitud, que es este angulito de acá, y está la longitud. Pues bien, sucede que hay unos ángulos equivalentes para la esfera celeste, ¿no? O sea, lo que nosotros denominamos de manera coloquial el cielo. ¿No? El cielo. Y hay unas coordenadas que manejan los astrónomos que ubican cualquier posición de las estrellas. ¿No? Una es la declinación, que tiene el mismo papel que tiene la latitud, pero con relación a la superficie terrestre. Y la otra coordenada es la ascensión recta o el ángulo horario, que tiene exactamente el mismo papel que tiene la longitud. Entonces, si yo tengo por un lado una observación precisa del cielo y hago cierto tipo de observaciones, yo puedo muy fácilmente, fácil entre comillas, poder calcular la latitud y la longitud. Bien, entonces iniciemos cómo es posible medir la latitud, o sea, el angulito que tiene uno con relación al ecuador terrestre. Pues eso es muy fácil si uno está a una latitud relativamente alta, porque sabiendo la altura de la estrella polar con relación al horizonte, pues uno se da cuenta que esa altura de la estrella polar con relación al horizonte pues era igual a la latitud del lugar. Eso funciona muy bien siempre y cuando uno esté en el hemisferio norte y no esté muy cerca del ecuador. El problema es que nosotros aquí en Colombia, o en lo que era el virreinato de la Nueva Granada, pues es una zona muy cercana al Ecuador. Entonces es difícil medir esa altura de la estrella polar. Ahora, otra manera de medir la latitud es mirar a ver si hay una estrella o un astro que pasa exactamente por el cenit del observador. El cenit es el punto que está exactamente encima de nuestras cabecitas. Si ese es el caso, si hay una estrella que pasa exactamente encima de nuestras cabecitas, pues la declinación de esa estrella es igual a la latitud del lugar. ¿Cómo se halla la declinación? Muy fácilmente. Eso está en unos libros que se llaman almanaques náuticos o almanaques astronómicos. Bien, esa es una manera de hacerlo, pero no siempre una estrella va a pasar exactamente por la cabeza de uno. Entonces, ¿cómo lo hacía Caldas? ¿Cómo lo hacía Caldas? Pues como lo hacía Raimundo y todo el mundo, que era que ahí podemos observar cómo se mueve una estrella por el movimiento de rotación terrestre. Aparentemente los astros se están moviendo de oriente a occidente, como hace el Sol. El Sol sale a las 6 de la mañana, está lo más alto más o menos a mediodía y se está ocultando a las 6 de la tarde, claro, visto aquí desde cerca del Ecuador. Pues bien, las estrellas hacen exactamente lo mismo. Las estrellas salen más o menos por el horizonte oriental, culminan, es donde están lo más alto posible y vuelven y se dirigen hacia el horizonte. Pues bien, si uno es capaz de determinar la altura en la cual ocurre el tránsito, o sea, el paso por el meridiano, o sea, cuando la estrella está lo más alta con relación al horizonte, si uno mide esa altura, que es lo que yo he denominado aquí HCS, es la altura de la culminación superior, si yo soy capaz de medir esa altura y miro en un almanaque astronómico qué declinación, que está representada aquí por la letra delta griega, qué declinación tiene la estrella, entonces inmediatamente puedo hallar la latitud. Entonces, la declinación es conocida. ¿Y por qué conocida? Porque la puedo encontrar en un almanaque astronómico. Puedo medir la altura máxima en el momento en que la estrella está pasando por el meridiano, o sea, lo más alto que está la estrella. Ese ángulo lo mido, se supone que lo mido. ¿Cómo? Ya ahorita les digo cómo se puede medir. Entonces, la latitud es la incógnita. Pero viendo el dibujito, es muy fácil darse cuenta de que se establece esta ecuacióncita. Esa ecuación que ustedes ven ahí abajo, a la izquierda, de la cual pues yo puedo despejar la latitud y tengo esta ecuación. Entonces, de esa manera, midiendo qué tan alto está una estrella, lo máximo posible, y sabiendo el valor de su declinación a través de un almanaque náutico, yo puedo conocer la latitud del lugar. Bien, ¿cómo se hace? ¿Utilizando qué astros? Lo puedo hacer con el Sol o lo puedo hacer con las estrellas. Con el Sol,
el Sol es lo suficientemente brillante que se puede utilizar un gnomón. Un gnomón, para los que no sepan, es un nombre, digamos, raro para el instrumento astronómico más sencillo de la vida, que es sencillamente un palo clavado en el suelo. Es un palo clavado perpendicularmente al suelo. Así se puede definir. O lo otro es utilizando un cuarto de círculo. Ya ahorita les muestro que es un cuarto de círculo. Y con las estrellas, pues bien, o yo puedo utilizar un cuarto de círculo o unos aparaticos que se llaman octantes o sextantes. Ya ahorita les muestro eso qué es. Bien, entonces aquí les muestro el gnomón. Aquí está el gnomón que, como les digo, puede ser un palo perpendicular ajustado a una tabla o perfectamente clavado en el suelo. Sabemos que Caldas construyó sus gnomones más o menos parecido a lo que estamos viendo ahí. Eh, Se supone que Caldas construyó varios gnomones de distintas longitudes. Ahí están las longitudes que Caldas llegó a utilizar de esas varas, llamémoslo así. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo que hace es, pues, rogar que haga buen clima, rogar que haga sol por periodos extensivos de tiempo, y a medida que el sol está, como lo podemos ver ahí a la izquierda, a medida que el sol se está moviendo de oriente a occidente, pues él va produciendo, el palo, el gnomón, él va produciendo unas sombras. Esa longitud de la sombra va cambiando con el tiempo. En el momento en que el sol está lo más alto posible sobre el horizonte, pues la sombra es la que tiene la menor longitud posible, que es el punto 3 que estamos viendo ahí. Ahí a la derecha estamos viendo el gnomón, pero desde arriba. El cuadradito que ustedes ven ahí a la derecha, pues es el palo visto desde arriba. Entonces, si yo soy capaz de medir la distancia entre el palo y el punto 3, donde está la menor longitud de sombra, pues eso me puede a mí dar idea de la máxima altura a la cual está el Sol. ¿Cómo? Pues lo estamos viendo así. Cuando el Sol está en el meridiano, está cruzando por el meridiano, uno dice que está culminando superiormente, entonces vemos ahí que se puede establecer una relación entre la altura del gnomón con la sombra que produce, que es lo que yo estoy llamando ahí S. Bien, entonces aquí pues es simplemente recordar lo que uno vio en sus cursos de trigonometría, que la tangente de H'(CS) pues es sencillamente la altura del gnomón sobre la longitud de la sombra. Y listo, entonces con eso tú puedes hallar la altura. Claro, esto tiene algunos detallitos por aquello de que siempre existe la refracción, que es el hecho de que nosotros estemos dentro de una atmósfera hace que aparentemente el Sol esté un poquitico más alto de lo que realmente es. Fuera de eso, pues pues como el Sol no es un cuerpo puntual, es un cuerpo que tiene dimensiones, entonces hay que corregir por lo que se llama el semidiámetro. Entonces, bueno, hay toda una serie de detallitos que hay que tener en cuenta, pero bueno, siempre es posible con la medida de la altura conocer la latitud, que es lo que nos interesa, o sea, el phi. Bien, eso con gnomón. ¿Cómo se puede hacer con cuarto de círculo? Aquí estamos viendo un cuarto de círculo que es un cuarto de circunferencia, o sea, es una cosa de 90 grados. Caldas, antes de que fuera miembro de la expedición botánica, él mandó a hacer, pues no solamente sus gnomones, sino también su cuarto de círculo. Entonces ahí podemos ver más o menos cómo creemos que fue el cuarto de círculo que él le mandó a construir a unos carpinteros ahí en Popayán. Ahí simplemente lo que hace uno es pues determinar, como ustedes pueden ver ahí a la izquierda, determinar la altura, ese ángulo H que tiene el astro con relación al horizonte, y ese ángulo H pues sencillamente se mide ahí abajito, a través del ángulo que hace un hilo que tiene una plomada. Es algo realmente muy sencillo con el cual se puede calcular ese ángulo H. Caldas, con esta técnica, pudo determinar la longitud de 15 poblaciones de lo que hoy es el centro y el sur del departamento del Huila. Este es uno de los muy pocos trabajos que se conocen de Caldas, porque desafortunadamente la gran mayoría de los trabajos, de los cuadernos, de apuntes que hizo Caldas de sus observaciones astronómicas están desaparecidos y presumiblemente se perdieron, se quemaron, etc.
pero esto es de lo poco que sabemos. Hoy en día, pues, gracias a que Caldas conoció al barón Alexander von Humboldt y le dio parte de sus papeles, hoy en día estos papeles pues, están en un museo en Berlín, en la capital de la República de Alemania, y se pueden consultar por internet. Son papeles de la propia mano de Caldas, y gracias a eso, pues, pues sabemos algo del conocimiento astronómico de Caldas. Esos datos pues aparecieron en el libro, un libro que publicó Humboldt con Olmas en el año de 1810, que fueron lo que se constituyó para la carta geográfica de la región de Timaná. Bien, que aquí lo vemos, ¿no? Todas las crucecitas que ustedes pueden ver ahí fueron observaciones que hizo Caldas con latitud, medidas de latitud, y Gigante, que es una de las poblaciones del actual departamento del Huila, en Gigante hizo una observación de un eclipse de luna para fijar la longitud. Y ahorita les digo eso cómo se hace para fijar la longitud. Bien, Caldas utilizó también, aparte del gnomón y aparte del cuarto de círculo, también utilizó instrumentos portátiles, que son lo que vemos ahí. Ahí estamos viendo a la izquierda un octante. Un octante se llama así porque el ángulo que ustedes ven ahí es un octavo de una circunferencia. Y el sextante, o sea, un sexto de la circunferencia, es otro instrumento que utilizó Caldas para medir la altura del paso de la estrella por el meridiano. Bien, cuando Caldas ya entró a ser parte de la expedición botánica, que era cuando José Celestino Mutis lo vinculó a la expedición botánica, pues Caldas ya se familiarizó, ya no tenía que hacer sus propios instrumentos, ya era que utilizar instrumentos profesionales con los que contaba el Observatorio Astronómico en aquella época. De todas maneras, Caldas le compró al barón Humboldt, le compró este cuarto de círculo, se llamaba un cuarto de círculo de Vir, y se lo llevó al Observatorio Astronómico de Santa Fe. Bueno, eso con relación a la latitud. Miremos ahora cómo es con la longitud. Pues la longitud se determina aprovechando que la rotación de la Tierra es incesante y a una velocidad constante. Hoy en día, pues nos puede parecer muy sencillo cómo es determinar la longitud. Miren ese dibujito, supongan que tienen ustedes un observador situado en A, noten que el observador A tiene el Sol exactamente sobre su cenit, o sea, para ese observador es mediodía, mientras que un observador en B, ese observador en B está viendo que el Sol hasta ahora está saliendo por su horizonte. Si ambos observadores tuvieran la oportunidad de charlar simultáneamente entre ellos, y uno que le comenta al otro, mire, yo estoy viendo el Sol a mediodía, mientras que el otro lo está viendo salir apenas por el horizonte oriental, pues inmediatamente sabrían que su latitud es, pues la diferencia entre ellos es de 6 horas. Y 6 horas, pues son 90 grados en longitud. Es sencillísimo, pero claro, en los tiempos de Caldas no tiene lo que hoy en día tenemos nosotros, que es podernos comunicar con cualquier persona en cualquier parte del planeta simultáneamente. Entonces, el problema de la longitud era un problema bastante complicado. ¿Cómo se solucionó? ¿Cómo lo solucionaron los astrónomos? Pues el truco para llegar a la longitud consiste en tener un buen reloj. Uno lo que pasa es que hace 250 años, hace 200 años, tener un reloj exacto era todo un problema. Los relojes se adelantaban o se atrasaban de manera absolutamente terrible. Entonces uno lo que hacía era pues tener una pendola, un reloj de péndulo, y uno lo que hacía era esperar a que el Sol pasara por el meridiano. Entonces ahí fijaba uno el cero. Ahí marcaba uno la máxima altura en que estaba el Sol. Para los astrónomos en aquella época ese era el inicio del día, para los astrónomos. Entonces uno fijaba ahí el cero. Y para verificar si el reloj estaba funcionando normalmente, uno lo que tenía que hacer era al día siguiente volver a hacer la misma observación, y el relojito, si estaba funcionando bien, tenía que marcar otra vez cero, o digamos las 12. Bien, entonces, para conocer la longitud, lo que uno tiene que hacer es un conocimiento adelantado de un fenómeno celeste. Lo que tiene uno que saber es un fenómeno que puedan ver bastantes observadores sobre la superficie de la Tierra.
Un ejemplo de ese fenómeno es un eclipse total de luna, o un eclipse parcial o total de luna. Ahí vemos a la izquierda, digamos, lo que se llama un contacto de la luna. En eclipses de luna, pues la luna está en fase llena. La luna ahí en ese punto está tocando la sombra de la Tierra. ¿Cómo sabe uno eso? ¿Por qué? Porque los astrónomos lo calculan. Cada nada los astrónomos están calculando esos eventos a futuro. Entonces, si uno tiene un almanaque, si uno cuenta con un almanaque astronómico o un almanaque náutico, pues uno sabe a qué horas va a suceder eso. Entonces, ahí les muestro ahí a la derecha, en la parte derecha, que digamos, ese contacto que se va a verificar de la luna llena en el momento en que ingresa a la sombra de la Tierra, se va a verificar a las 6:10 en el meridiano de referencia, que es la información que se supone que está en el almanaque náutico. Y yo, que estoy observando el fenómeno y tengo mi reloj cuadradito, como se los mostré ahorita, y en el momento en que comienza a sucederse el fenómeno del primer contacto, yo veo que son las 1 hora y 10 minutos. Entonces, simplemente lo que hago es una resta, que es lo que ustedes ven ahí abajo. El tiempo que se calcula el meridiano de referencia menos la hora en la cual yo lo estoy viendo. Y eso, pues a mí, en este caso, en ese ejemplito, me da una longitud de 75 grados. Bien, ¿cuáles son los fenómenos celestes que pueden ser predichos con antelación y con más o menos buena exactitud? Son fenómenos celestes primarios, que yo he llamado primarios, que son los eclipses de luna y las inversiones y emersiones de los satélites de Júpiter. Pues ustedes recordarán, Júpiter tiene 4 grandes lunas que llaman las lunas galileanas. Esa fue una técnica que Caldas manejó extensivamente. Y hay otro tipo de fenómenos que se llaman los fenómenos secundarios, que son los eclipses de sol, que son las ocultaciones de una estrella por la luna y que son los tránsitos de los planetas interiores, o sea, Mercurio y Venus, por enfrente del disco del Sol. En el caso de los objetos primarios, que como ya vimos son o los eclipses de luna o las inmersiones y las emersiones de los satélites de Júpiter, estos, como vuelvo y reitero, son observados simultáneamente para todos los observadores que sean capaces de observarlo. O sea, es un tipo de fenómeno en el cual es simultáneo para todos aquellos observadores que lo puedan ver, que lo tengan sobre su horizonte. Y ahí lo único que toca hacer es algo muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es hacer una simple resta. Simplemente la longitud es igual al tiempo predicho por el meridiano de referencia, el cual ese dato está en un almanaque astronómico, menos el tiempo que yo observo si mi relojito está debidamente sincronizado. Sabemos que Caldas hizo varias determinaciones de longitud a través de esta técnica, porque él lo publicó. Él publicó en el semanario y como vimos el documento que está hoy en día en el museo en Berlín, que le cedió a Humboldt. Los fenómenos secundarios, esos fenómenos astronómicos que yo he llamado fenómenos secundarios, estos son fenómenos en los cuales se ocurren, se suceden, pero no son simultáneos para todos los observadores que lo puedan ver. Esos fenómenos, como vuelvo y lo digo, son el eclipse de sol o los eclipses de sol, parciales o totales, o anulares, las ocultaciones de una estrella por la luna, porque la luna, pues, en su caminito a través de su órbita, visto desde la Tierra, pues puede eclipsar algunas estrellas, eso se llaman también apulsos. O la otra es los tránsitos de los planetas interiores. A veces por delante puede aparecer Mercurio o el planeta Venus. Lamentablemente, es el cálculo de la longitud a través de este procedimiento, utilizando este tipo de observaciones, es supremamente más complicado. Además, porque exige un conocimiento, digamos, aproximado del valor de la longitud, del cual pues se supone que es lo que yo a la larga estoy buscando. Hay que saber tener más o menos un buen conocimiento del valor de la longitud que yo tenga. Matemáticamente es más complicado, bastante más complicado. Aunque se sabe que Caldas observó varios fenómenos de este tipo, él observó varios eclipses de sol, él observó un paso de Mercurio por enfrente del sol cuando estuvo en Ecuador, se supone que él realmente observó al menos una ocultación de una estrella por la luna, él nunca publicó los resultados de los mismos. No hay algún documento,
ni nunca lo publicó en el semanario, que diga que él dominaba esta técnica. Bien, ok. Otras observaciones que hizo Caldas, hizo observaciones de refracciones, o sea, el fenómeno físico que hace que las estrellas y en general los astros se vean un poquitico más alto de lo que realmente es. Eso, claro, eso estorba para determinar el valor correcto de la latitud, entonces hay que saber eso. Ese es un trabajo, Caldas hizo algunos trabajos con respecto a eso, le presentó un informe al virrey que había en ese momento, y ese trabajo está desaparecido, infortunadamente. Hizo también observaciones de oblicuidad de la eclíptica, que es el angulito que hay entre el ecuador celeste y la trayectoria aparente del Sol a través del cielo, pero nunca publicó nada al respecto. Hizo valores de determinación de declinación magnética, que es el hecho de que la aguja de las brújulas no apuntan realmente al norte magnético, sino apuntan es al norte geográfico. Entonces hay que tener en cuenta esa desviación. Hay algunos valores, sabemos que él hizo algunas medidas de eso, pero solamente aparecen en sus cartas personales. También hizo estudios de relación entre la luna y la meteorología. En aquella época varias personas estaban convencidas, entre ellos Caldas y Mutis, y asimismo el barón de Humboldt, de que la luna tenía, digamos, un efecto importante en el clima, de un determinado lugar, de una determinada población. Él presentó datos, él trató de pues él de alguna manera trató de vincular esos datos de medidas de barómetro, de lluvias, con la posición de la luna en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pero nunca, nunca hizo una investigación rigurosa con respecto a si de verdad existía una correlación entre la luna y la meteorología. Y también elaboró pues almanaques astronómicos, correspondientes al año de 1811 y 1812, que están publicados, y sabemos perfectamente que los hizo y cómo los hizo. Bien, solamente hay una mención de un fenómeno celeste que no está directamente involucrado con la determinación de coordenadas geográficas, que fue la observación del gran cometa del año de 1807, en el cual pues él hizo, ya en el momento en que se iba a arrancar el semanario del Nuevo Reino de Granada, que como les dije fue la primera revista cultural que tuvo Colombia, en el primer número, pues que yo he llamado el número 0, porque realmente no fue la primera entrega, ahí aparece la observación del cometa. Él en sus cartas menciona que hizo muchas observaciones del cometa, pero nunca las publicó, y ese cuaderno de observaciones está desaparecido. Bien, infortunadamente cuando Caldas llegó al observatorio astronómico, que todavía existe, que está ahí al lado del Palacio de Nariño, no emprendió salidas a diferentes sitios del virreinato para construir una carta perfeccionada de este mismo, del mismo virreinato de la Nueva Granada, que como ustedes recordarán, pues Colombia pues era lo que después, cuando Bolívar llamó la Gran Colombia, era pues no solamente Colombia, la Capitanía General de Venezuela, la presidencia de Quito, Panamá, era un país bastante grandecito. Pero Caldas nunca emprendió diferentes salidas a diferentes partes del virreinato para hacer una carta perfeccionada del virreinato. ¿Por qué? Pues probablemente se sospecha que el virrey y los militares españoles no vieron con buenos ojos que civiles se pusieran a esa tarea de elaborar mapas. Eso en la época era más que todo algo que tenían que hacer los militares. Entonces el virrey en aquella época, que era don Antonio José de Amaria y Borbón, pues parece que no les dio el permiso, no contó con la aprobación de hacer las observaciones astronómicas para poder mejorar, digamos, la carta del virreinato. Entonces, en algún momento Caldas, en el semanario, en la revista que les cuento, él pues, cuando está describiendo el observatorio, pues él no hace alusión a que una de las tareas fundamentales del observatorio es
servir como cero para toda la elaboración de la carta, sino más bien le adjudica labores propias de un observatorio astronómico moderno, búsqueda de cometas, estrellas múltiples, nebulosas. ¿Y por qué? Porque es que en ese momento el observatorio astronómico era un observatorio, primero, que era el más meridional que había en todo el planeta. Era el observatorio astronómico permanente que más al sur estaba. Estaba prácticamente en el ecuador terrestre. Y fuera de eso era el observatorio astronómico más alto que había en el mundo. Era un observatorio que quedaba a 2.600 metros de altura, mientras los observatorios en Europa tienen una altura de 300, 400, acaso 500, 600 metros de altura. Aquí teníamos uno que tenía 2.600 metros de altura. Y sin embargo, Caldas no hizo lo que él dijo que serían una de las, digamos, labores del observatorio: buscar cometas, buscar estrellas múltiples, nebulosas, etc. No hay ningún registro de que Caldas se haya puesto a hacer eso. Entonces, la mayoría de las anotaciones y libretas de Caldas se perdieron, o a lo mejor, o digamos, en el mejor de las casos, están extraviadas. Realmente Caldas publicó muy pocos trabajos sobre sus observaciones astronómicas. Ya lo comenté, se desconoce si él de verdad sabía realizar determinaciones de longitud a partir de eventos secundarios. Eso realmente no lo sabemos porque no existe. Y bueno, podemos ya para finalizar contar que, como conclusiones de esta charla, que Caldas fundamentalmente contempla la astronomía como una herramienta subsidiaria de la geografía. Sus conocimientos de astronomía realmente son básicos y residían fundamentalmente en astronomía de posición. En sus primeras épocas, allá en Popayán, antes de que perteneciera a la expedición botánica, se tomó el trabajo de construir sus propios instrumentos de observación. Como punto adicional, pues podemos decir que es desafortunado, es una de las grandes tragedias de la historia científica del país, que la mayoría de sus trabajos hayan desaparecido o a lo sumo que se encuentren perdidos. Y ya finalmente, pues, para terminar, que son muy escasos los mapas o los puntos geográficos conocidos que él determinó. Realmente se conocen prácticamente uno o dos mapas que se sabe que realmente él hizo. La mayoría pues andan desaparecidos o se perdieron. Bueno, muchísimas gracias, muy amables, y atiendo entonces a las preguntas que se hayan podido suscitar. Vale, muchísimas gracias, Gregorio. Jesús Esteban Romero Morales dice: buenas tardes, profesor Portilla. Me gustaría preguntarle su opinión sobre la tesis de que la cartografía estaba restringida para los criollos, y al mismo tiempo, ¿qué tanto conoce sobre los trabajos de militares como Schiachi y Fidalgo? Bueno, con relación a la pregunta sí hubo, más o menos en la época de Caldas, sí hubo algunas observaciones astronómicas que se realizaron, sobre todo en el Mar Caribe, pero todas esas observaciones astronómicas, ¿no? Fidalgo y Schiachi, pues se hicieron más o menos en época de vida de Caldas, pero la hacían marinos españoles. Digamos, lo importante de la contribución de Caldas es que es un criollo que está haciendo observaciones astronómicas, y no son marinos, ni militares en general españoles. Vale. Joana Alfonso pregunta: además de la elaboración de mapas, ¿qué otras aplicaciones ha tenido la astronomía en la geografía? Bueno, muy buena pregunta.
Pues fundamentalmente los conocimientos que por mucho tiempo tuvimos de la geografía, residían fundamentalmente en observaciones astronómicas. Hoy en día es indirecto, porque hoy en día, pues por supuesto, ya no son objetos, no son astros naturales, como las estrellas, el sol, la luna, sino son astros colocados por el mismo ser humano, astros construidos por él, ¿m? Astros entre comillas, son realmente aparaticos, que son los satélites artificiales. En particular los de la red Napstar, que son la de los gringos, o la red GLONASS, o la Beidou de los chinos. Hoy en día sabemos, gracias a esos aparaticos, pues gracias a ellos, pues no solamente con las fotografías que toman los satélites artificiales, conocemos muy bien la superficie al terreno, la altimetría, etcétera, sino también, por ejemplo, hoy en día sabemos que los continentes se están desplazando y a qué velocidad se están desplazando. Sabemos muy bien que Bogotá, por ejemplo, Bogotá se está hundiendo a una tasa en promedio de 4 o 5 centímetros por año, y que por lo menos aquí la zona de Santa Fe de Bogotá se está desplazando hacia el nororiente a una tasa de 2 o 3 centímetros por año. Todo eso lo sabemos pues, por medio de toda una tecnología que se derivó de nuestro conocimiento astronómico. Entonces, pues son significativamente importantes los datos de la astronomía a, a, hacia la geografía. No, por poner un simple ejemplo, simplemente sabiendo cuánto se gasta la Luna en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra, sabiendo el tamaño de la Tierra, que se halló astronómicamente hablando, como hizo Eratóstenes, y utilizando las leyes de Newton, uno puede saber cuál es la densidad promedio del planeta. Y la densidad del promedio del planeta es 5.5 gramos por centímetro cúbico. Y las rocas aquí en la superficie de la Tierra acaso tienen una densidad de 1.8, 1.9, 2 gramos por centímetro cúbico. Eso lo que nos dice es que en el interior de nuestro planeta hay toda una serie de materiales que son mucho más densos de lo que vemos aquí en la superficie de la Tierra, presumiblemente hierro y níquel. O sea, son muchísimos los conocimientos astronómicos que pueden aportar hacia nuestro conocimiento de la geografía aquí en la superficie de la Tierra. Y no solamente en la superficie, sino también en su interior. Vale. Jesús Alberto Murillo comenta saludos. El sabio Caldas vivió en Río Negro. ¿Qué trabajos astronómicos realizó allí? Mil gracias. Eh, ya para aquella época, en aquella época, muy probablemente Caldas no hizo ninguna observación astronómica. O sea, sabemos de sus cartas, la última alusión que él hizo de observaciones astronómicas propiamente dichas, estamos hablando del primer semestre de 1812. Después ocurre que él, como se cambió de bando, el primero era centralista, estaba, digamos, trabajando a las órdenes de Antonio Nariño, pero como comenzó a haber una guerra ahí, digamos, una serie de conflictos entre las distintas provincias, entonces en un momento dado Caldas sale como expedicionario hacia el norte, hacia lo que hoy en día llamamos Boyacá, y allá se cambió de bando. Entonces él, con los ejércitos federalistas, trató de invadir a Santa Fe de Bogotá y fue repelido por las tropas de Nariño. A partir de ahí no hay conocimiento de ninguna observación astronómica, por lo menos de sus cartas. Claro, esto por supuesto no significa que no las haya hecho, pero los historiadores tienen que contar pues con lo que hay. Entonces, pues se supone que a partir de mediados de 1812, él no vuelve a hacer observaciones astronómicas, no existen. Claro, él después
se va a lo que hoy en día es el departamento de Antioquia, pero allá básicamente lo que hace es preparativos para la defensa de las provincias. ¿Y defenderse de qué? Pues de la invasión con la que iban a llegar de nuevo los españoles, ¿sí? O sea, el proceso de reconquista. Entonces allá pues lo que arma pues es la primera escuela de ingenieros militares y comenzar a preparar unos fuertes, etcétera. Pero observaciones astronómicas que él haya hecho mientras estuvo en Antioquia, no hay ninguna constancia de ello y se cree que no lo hizo. Bien. Joan Alfonso pregunta, ¿qué tan común era encontrarse un almanaque náutico en el tiempo de Caldas? Pues sí era común, era importantísimo, pues observatorio astronómico que se respete debe tener su almanaque náutico, y si no lo hace el propio observatorio astronómico, pues por lo menos hay que preocuparse que llegue a la fecha. En aquella época, Caldas y Mutis contaban con el almanaque náutico que hacía y construía el Real Observatorio de San Fernando, un observatorio que queda en Cádiz, realmente, la ciudad española de Cádiz. Entonces, todos las colonias que tenía España, y por supuesto la misma España, pues contaba con su almanaque náutico, que era el que acabo de decir, que era el que publicaba el Real Observatorio de San Fernando. Eso con relación a las colonias españolas, porque los ingleses, pues por supuesto, tenían su propio observatorio, su propio almanaque náutico, ¿no? Todo lo referían con relación al meridiano de Greenwich. Los franceses, por su parte, pues tenían su otro almanaque astronómico, el Conoces de Tams, todo relacionado con respecto al meridiano de París por supuesto los españoles con relación al observatorio de la isla de San Fernando. Entonces digamos, sí era fácil, digamos, para Caldas y para Mutis, pues, tener un almanaque náutico, pues se supone que tenía que llegar y llegar con la debida antelación. Sin embargo, pues ya que lo mencionas, pues hay un ejemplo importante. Caldas, antes de que perteneciera a la expedición botánica, él necesitaba el almanaque náutico, no recuerdo de qué año, si era 1800, 1798, 1799, no recuerdo cuál. Eh, Él necesitaba los datos de los, de las inmersiones y emersiones de los satélites de Júpiter. Y con tan mala suerte que solo le llegó el almanaque de ese año para noviembre. Entonces él solamente tuvo información de las emersiones y ocultaciones de los satélites de Júpiter solo por 2 meses. En ese momento se le retrasó mucho el almanaque porque en ese momento España estaba en guerra con Inglaterra, entonces había un bloqueo, entonces las cosas no llegaban tan fácilmente de la metrópoli. Entonces, pues está ese pequeño detalle, pero ya después cuando Caldas estuvo como miembro oficial de la expedición botánica, pues se supone que llegaba cumplidamente el almanaque náutico, sin ningún problema. Vale. Diego Diego Alejo Alejo dice, dice, saludos, saludos, profesor profesor Portilla. ¿Por Portilla. qué se vincula a ¿Por qué se Francisco José de vincula a Caldas Francisco con José de los Caldas con militares? los militares? ¿Qué ¿Qué conocimientos aplicaron los militares de aquella época basados en los conocimientos enseñados por No, Caldas? no, no, no escuché lo último. Vuelve si me repites, por favor. Vale. ¿Qué conocimientos aplicaron los militares de aquella época basados en los conocimientos enseñados por Carla? Bueno, a ver.
ahí hay que diferenciar dos cosas. Mientras, mientras se tuvo, digamos, la autoridad de las autoridades españolas, o sea, cuando en el virreinato de la Nueva Granada mandaba el virrey, y por supuesto mandaban los españoles, todo parece indicar que evitaron que Caldas y Mutis y los miembros de la expedición botánica se pusieran a la tarea de, digamos, mejorar la carta del virreinato. Se suponía que esa era una labor que tenían que hacer los militares españoles, españoles. Y claro, Caldas no tenía nada que enseñarle a ellos porque pues, Caldas aprendió astronomía de posición de manera completamente autodidacta. Los militares españoles pues habían estudiado en academias. Ellos sabían muy bien cómo medir una latitud y una longitud. Pero cuando llega el 20 de julio, y ya llegan los criollos, la élite criolla, que dijo, bueno, expulsamos aquí a los españoles y bueno, de ahora en adelante esto queda en manos nuestras. Pues entonces ahí Caldas pues no hay constancia de que él se haya puesto rápidamente a tratar de enseñar astronomía a la mayoría de sus compañeros de armas, porque rápidamente Caldas se le da un título de militar, no recuerdo bien si comenzó como capitán. Y de hecho ya después cuando tiene que ir a lo que hoy en día es el departamento de Boyacá, él comienza a hacer una serie de medidas astronómicas, ¿sí?, que aparecen por fortuna en algunas de sus cartas personales, porque está haciendo un mapa y no hay constancia de que otros ingenieros están haciendo lo mismo. Claro, varios años después, lo que mencionaba yo en su estadía en Antioquia, él, él lo que ya está haciendo ahí es enseñándoles fundamentalmente a la gente, enseñándole a la gente es más o menos cómo hacer rifles, cómo hacer pólvora, eh, cómo hacer fuertes, porque es que pues ya la situación era bastante desesperada, porque ya se sabía que el rey español, Fernando VII, había mandado un ejército gigantesco a las órdenes de Morillo, cuyo propósito era recuperar de nuevo el dominio de esas tierras al mando de los españoles. Entonces, pues yo creo que Caldas y digamos, los líderes en ese momento vieron que había era que priorizar el asunto. Lo desesperado era mirar a ver cómo rechazamos a los españoles y a los españoles se les rechaces con armas, con pólvora, con fuertes. Y las observaciones astronómicas, pues dejarlas a un ladito, porque pues lo prioritario es lo prioritario. Bueno, creo que dejamos hasta aquí la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, José Gregorio, por esta interesante charla. Y pues a todas las personas que nos acompañaron, también las invitamos a seguir la programación especial de la Semana de la Independencia, que podrán consultar a través de nuestras redes sociales y de la página web del museo, www.museoindependencia.gov.co. Hasta pronto.